Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos. Como es costumbre, vamos a esperar unos minutos eh, para que se puedan unir todos los docentes y personas que quieran estar presentes el día de hoy. Así que vamos a esperar un poquito. Daniela Díaz Silva, hola, ¿cómo estás? Berito, Lorena, Monterrojo, Vicky, Ana María, Maquis, bienvenida igual. Hola Marcela. Espero que estén todos súper bien, calentitos en sus hogares. Lo que es acá en el sur hace mucho frío. Por mientras también comentarle que este jueves tendremos una charla de priorización curricular a las 11 de la mañana. Es una charla orientada, ¿cierto?, a entregar recomendaciones para priorizar el currículum según lo que comunicó últimamente el Mineduc. Y será por Facebook Live, ¿ya? Recuerden que es a las 11 de la mañana este jueves. Hola María Bernardita, Sisa Ojeda, buenos días Jimena, Nora Guíñez, hola. Un minuto más y comenzamos con nuestra charla del día de hoy. Ana María, yo soy de Temuco. Mucho frío acá en la ciudad del sur. Bienvenidos nuevamente las personas que se vienen incorporando. Los invito, ¿cierto? Aparte de saludar en la charla, a dejar sus preguntas. Al final vamos a intentar de responder la mayoría de ellas. Y los invito también a escribir de dónde nos están viendo, de qué colegio son, de qué ciudad, de qué parte de Chile están presentes. Hola Isa Góngora, bienvenida. Valesca, bienvenida también. Lorena de Punta Arenas, bienvenida. Yo me quejo del frío y allá tiene que ser el triple. Graneros también, Jamie, bienvenido. Viña del Mar también. Yayay, quinta región, Berito, Escuela San José, Escuela Rural, bienvenida también. Lago Ranco, qué hermoso Lago Ranco, lo conocí también cuando trabajábamos por esos lados. Hijuela, San Fernando, tenemos de todo Chile. Ya van 71 personas, 77, vamos a comenzar entonces con nuestra charla. Ya les había comentado, ¿cierto?, que si tienen sus dudas, van teniendo preguntas durante esta transmisión, lo pueden dejar, ¿cierto?, anotado ahí en los comentarios. Al final vamos a tratar de responder todo, ¿ya? Y les comento que mi nombre es Patricio Padilla. Actualmente soy asesor pedagógico de la editorial CIEMAX. Mi labor durante el año, ¿cierto?, es acompañar a todos los colegios que adquieren nuestros programas y aportar desde la asesoría pedagógica el buen uso del texto, ¿ya? Nosotros acompañamos con talleres de inducción, reuniones, talleres de profundización, respondemos dudas, etcétera, ¿ya? Claramente nuestro trabajo y el de ustedes también se ha visto afectado por la situación actual, al igual que la mayoría, ¿cierto?, de los chilenos. Y actualmente estamos intentando hacer lo mejor posible desde nuestros hogares, aportando a la educación, intentando guiar todos los procesos de nuestros alumnos, apoyando también las familias que están haciendo lo posible hoy en día para que sus hijos aprendan, que es lo que creemos y lo que necesitamos hoy en día, ¿cierto? Y obviamente ustedes, profesores, profesionales de la educación, que a pesar de todo lo que está pasando hoy en día, están acá presentes, intentando aprender, conocer
nuevas experiencias, buscando cómo podemos mejorar a diario y qué podemos hacer, obviamente, para aportar nuestro granito de arena hoy en día. Y es por esto que de parte de la editorial CIEMAX se los agradecemos enormemente. Ya, el tema que nos convoca el día de hoy, queridos profesores, es neurodidáctica y comprensión lectora. Ya un tema claramente importante, algo nuevo quizás, poco discutido aún o tal vez muy trabajado por ustedes anteriormente. Para todos estos casos, la idea es trabajar esta charla lo más ordenado posible e intentar entregar ejemplos y comenzar desde lo básico para que puedan seguir el hilo desde el comienzo. ¿Ya? Para comenzar, quiero compartir con ustedes el objetivo de la charla, que en este caso es identificar herramientas neurodidácticas para potenciar el desarrollo de la comprensión lectora. Y para cumplir el objetivo vamos a dividir la charla en tres partes. En la primera vamos a hablar sobre neurociencias y su relación con la didáctica. ¿Qué es la neurociencia? ¿Desde cuándo se está trabajando? ¿Desde cuándo se está estudiando? ¿Cómo la relacionamos directamente, cierto, con la educación? ¿Y cuáles han sido los hallazgos más significativos hasta el día de hoy? Durante la segunda parte de la charla hablaremos sobre los dispositivos para la activación didáctica de procesos de aprendizaje. ¿Ya? ¿Cuáles son estos dispositivos? Tenemos que trabajar, ¿cierto?, la atención, el lenguaje, la memoria, la percepción, la motivación y todo esto desde el punto de la neurodidáctica. ¿Ya? Para concretar la charla, además, el último tema que revisaremos son estrategias neurodidácticas para el desarrollo de la comprensión lectora. Estas estrategias las vamos a entregar también en el formato de PDF o PowerPoint que se les va a enviar ahí en los comentarios. Deberían ya haber enviado el link para que lo puedan revisar. ¿Ya? Entonces comencemos. Me gustaría comenzar con algo obvio, pero que nos va a dar la base de la charla. En este caso, ¿qué es la neurociencia? Ya Díaz Bellis, el año 2018, la define, cierto, como el conjunto de disciplinas que investigan acerca del funcionamiento del sistema nervioso. ¿Ya? Desde los niveles moleculares y celulares hasta las estructuras cerebrales y también la conducta, que es lo que nos interesa bastante a nosotros. ¿Ya? Es decir, actualmente tenemos una variedad de disciplinas que pueden ser del ámbito educacional, del ámbito médico u otra que actualmente se encuentran estudiando el sistema nervioso, incluyendo las estructuras de conducta, como les comentaba anteriormente. ¿Ya? Teniendo en cuenta esto, hay que destacar que la neurociencia es una disciplina que durante el presente siglo han despertado siempre el interés de la docencia. ¿Ya? ¿Y por qué es esto? Se debe a la necesidad, ¿cierto?, de ir captando y, aparte de ir captando, obtener diversas estrategias concretas que obviamente puedan ser implementadas en las aulas de clase. ¿Ya? Y para hacer una bajada más concreta, muchos aportes obtenidos de la neurociencia hoy en día y sus estudios obviamente se ven materializados, disculpen, en lineamientos generales, como por ejemplo el decreto 83 y en metodologías transversales, como es el caso del aprendizaje basado en proyectos u otro. Ya cuando hablamos del decreto 83, les recuerdo que este decreto establece diversos criterios y orientaciones, ya de distintas adecuaciones curriculares. ¿Con qué finalidad lo hace? Con la finalidad de facilitar la planificación de propuestas educativas de calidad y a través de diversos instrumentos que apoyan actualmente la gestión pedagógica. Eso está claro. ¿Cuáles pueden ser esos elementos? Por ejemplo, el diseño universal de aprendizaje, DUA, ¿cierto? Y el plan de adecuación curricular individualizado, que sería PASI. ¿Ya? Y si me baso un poquito en la introducción que presenta Sergio Mora Gutiérrez, que tiene como título El cerebro y el aprendizaje, puedo destacar que hace algún tiempo atrás era la psicología conductista la que fundamentaba la mayor parte de las prácticas docentes basadas, ¿cierto?, en modificar la conducta de los niños. ¿Ya? En base a distintos reforzamientos, pueden ser reforzamientos positivos, negativos o directamente la aplicación de castigos, que obviamente no necesariamente tenían que ser físicos. ¿Ya? Lo que pasaba en el cerebro de los estudiantes se ignoraba en absoluto. ¿Ya? Y prácticamente el cerebro y el estudio del cerebro en este caso no se tomaban en cuenta. ¿Ya? ¿Qué pasa actualmente? Actualmente el escenario ya cambió radicalmente. ¿Y a qué debemos este cambio? Yo creo que gracias al enorme avance que ha tenido y actualmente tiene, ¿cierto?, las ciencias del cerebro.
que en este caso son las neurociencias, ¿ya? Se debe también en gran medida al desarrollo de la tecnología de estudio de imágenes, por ejemplo, que permiten observar y estudiar el cerebro de personas sanas, y de esta manera se ha ido adquiriendo una mayor comprensión a nivel global del funcionamiento que tienen los mecanismos y redes neuronales de nuestro cerebro, ¿ya? Obviamente algo que nunca va a dejar de ser complejo. Tenemos que tener en cuenta además, queridos profesores, que el órgano del cerebro sigue guardando muchos secretos que se irán descubriendo paulatinamente, ¿ya? No está todo trabajado aún, ¿ya? Y obviamente, ¿cuál es su implicancia en la enseñanza y el aprendizaje? Siguiendo esta línea y compartiendo lo que menciona James Schultz el año 2002, para que exista aprendizaje debe haber un cambio en el cerebro, ¿ya? Eso está claro. Por lo mismo, para este autor, el aprendizaje tiene que ver con el cambio y al mismo tiempo es el cambio. Ese es su postulado, ¿ya? Ahora, muy importante entender que si lo que se trata de enseñar guarda alguna relación con la vida del estudiante o a quien le estemos enseñando, por ejemplo, y además guarda relación con sus emociones, su entendimiento y hasta con su experiencia, el cambio del que hablamos anteriormente sí o sí se va a producir, ya mucho más fácil, y el estudiante en este caso va a aprender. Esto lo podemos relacionar directamente con la importancia que tiene el proceso de activación de conocimientos previos durante nuestras clases, cuando planificamos, cuando queremos lograr algún objetivo, etc. ¿Ya? Y si es tan importante, me gustaría dejarles una tarea, solamente para que piensen un poquito ahora. Pregúntense ustedes cómo podemos activar el conocimiento previo de nuestros alumnos en la actualidad, trabajando en esta modalidad de teletrabajo, en una videoconferencia, en una guía, por ejemplo, etc. ¿Ya? Ya que debemos comenzar a enlazar la neurociencia con la educación, vamos a pasar al siguiente punto y para realizarlo quiero que analicemos dos cosas, ¿ya? En primera instancia vamos a revisar las prácticas de la medicina y las prácticas de la educación. Cuando hablamos de las prácticas de la medicina, tenemos que tener en cuenta que son generalmente prácticas estandarizadas y siempre evolutivas, ¿ya? Eso está claro. Pero en la educación se comparte esta lógica de trabajo, tenemos prácticas de la misma forma, estandarizadas y evolutivas. Se generan prácticas estandarizadas y evolutivas, les recuerdo nuevamente, en la medicina, pero tenemos que tener en cuenta que la neurociencia ha ido instalando la noción de ir observando distintos procedimientos, ¿cierto?, en la ciencia educativa. Procedimientos que nos permiten determinar qué grado de elementos científicos incorporan las prácticas docentes, por ejemplo, ¿ya? Y la comparación entre las prácticas de la medicina y la educación nos permite notar siempre que en la medicina, por ejemplo, se incorporan avances permanentes, ¿ya? Que tienen directa relación y tienen impacto también en las prácticas. Pero ¿qué pasa con la educación? Sucede algo distinto. Al contrario, hemos ido replicando los formatos tradicionales una y otra vez, ¿ya? Entonces, ¿cuál vendría a ser la relación práctica entre ambas disciplinas? Me estoy refiriendo obviamente a la neurociencia y la educación, según Ucha Goswami, el año 2006 mencionaba que la neurociencia y la educación han marchado siempre por sendas paralelas, ¿ya? Sin aportarse mutuamente y sin interesarse la una por la otra. ¿Será así? Imagínense ustedes, por ejemplo, que están trabajando en un objetivo X, cualquier objetivo de clase, ¿ya? Y este objetivo es el mismo que está trabajando la colega de la otra asignatura, ¿ya? Pero ustedes no lo saben. Entonces, ¿qué beneficio obtendrían ustedes si se logran comunicar con esa docente y trabajar en conjunto? Si llegasen a generar algún trabajo interdisciplinario, por ejemplo, un proyecto que incluya, no sé, algún trabajo en base a la transversalidad, la comprensión lectora, se generan distintos cambios, ¿ya? Actualmente, al igual que ustedes, queridos profesores, la neurociencia y la educación deberían trabajarse en conjunto, ¿ya? Y para esto no es necesario es necesario que conozcamos las necesidades del sistema educativo. ¿Cuáles son los aportes de la neurociencia? ¿Qué podemos obtener a favor, cierto? Y me gustaría hacer mención a un artículo de Ricardo Puebla y María Pastabla, ambos son egresados de universidades chilenas, y el artículo se llama Educación y Neurociencias, la conexión que hace falta, ¿ya? Se generan preguntas bastante interesantes, como por ejemplo, si es necesario saber cómo actúa nuestro cerebro cuando aprendemos, cómo la memoria, la percepción y el razonamiento y la emoción también están representados en el cerebro,
y una que me pareció bastante llamativa, que dice que hasta qué punto la cultura influye en la biología del individuo o modifica las redes y núcleos neuronales. ¿Ya? Tenemos que tener en cuenta que estudios, artículos, investigaciones y muchas cosas sobre neurociencia existen hoy en día bastante. ¿Ya? La invitación está en que podamos informarnos, leer, aprender sobre esta relación tan importante entre la neurociencia y la educación. Ahora, al momento de plantear la necesidad de vincular ambos términos, nos encontramos con 3 puntos. ¿Ya? Puntos que quiero compartir brevemente con ustedes. Primero, los mecanismos de innovación didáctica. En la educación se han tomado la atención sobre cómo promover el aprendizaje desde diversos mecanismos neurocognitivos. Ya eso ya se está haciendo. Segundo, el tema del perfil centrado en el aprendizaje y no necesariamente en la enseñanza. Este punto actualmente viene a cambiar el paradigma, cambia el paradigma habitual, ¿ya? En donde centramos, ¿cierto?, todo el foco en los distintos componentes del cambio de conducta a nivel académico, más allá que cómo el docente lo hace. Entonces, dando énfasis al paradigma del alumno activo y constructor de su propio aprendizaje, que es lo importante hoy en día, ¿ya? El último punto relacionado con la unión de la neurociencia y la educación, nos encontramos que con qué ayuda en la detección de problemas de aprendizaje, ¿ya? Esto ha logrado que se especialice la mirada en torno al propio aprendizaje y de cierta manera obligando a los docentes a actualizarse acerca de cómo aprenden nuestros estudiantes, ¿ya? Y para finalizar con la primera parte de esta charla, me gustaría mencionar algunos detalles sobre los hallazgos de la neurociencia a la educación, ¿ya? Lo primero, yo creo que es sumamente importante, es tener claro que el cerebro se cambia a sí mismo, eso lo sabemos, ¿ya? Mediante un proceso que se llama neuroplasticidad. Actualmente se considera que la principal y más distintiva característica, por así decirlo, del cerebro, es su gran habilidad de modificarse a sí misma, como consecuencia del aprendizaje o también en respuesta a cambios del medio ambiente. También la neuroplasticidad fue definida precisamente, cierto, a fines del siglo XIX por Santiago Ramón y Cajal como la propiedad por virtud de la cual ocurren cambios funcionales sostenidos en sistemas neuronales, ¿ya? Luego de la administración de estímulos ambientales, ya sean apropiados o no, o la combinación de diferentes estímulos. Y acá volvemos a lo que comentamos anteriormente, profesores, sobre el cambio y el aprendizaje. Para que exista aprendizaje hoy en día, debe existir un cambio. Y para que pueda existir un cambio, debe existir algún estímulo, ¿ya? Debemos considerar además que el ambiente sociocultural influye totalmente en el cerebro y además quien aprende percibe señales a través del entorno, ¿ya? Y al poner en práctica los mismos procedimientos, el cerebro los va configurando siempre como propios, ¿ya? De esta forma, por ejemplo, se generan nuevas redes neuronales y se instala un cambio en la conducta y es decir, logramos el aprendizaje. Disculpen. Pasando al siguiente tema y entendiendo que el cerebro siempre se desarrolla constantemente, siendo parte de una gran cantidad de procedimientos y acciones durante el proceso educativo, es importante, ¿cierto?, destacar que el proceso de aprendizaje se ve totalmente fortalecido, ¿ya? Si desde la docencia tomamos en cuenta sistemáticamente diversos mecanismos que disponen o preparan el aprendizaje. Estos mecanismos son los que revisaremos a continuación, ya en un formato de dispositivo. Explicaré cada uno de ellos con algunas de sus estrategias correspondientes y antes de continuar quiero que generemos el siguiente mapa en nuestro cerebro, ¿ya? Partiendo desde el aprendizaje, tenemos que conectarlo directamente con un proceso dado desde la experiencia, sea cual sea, o sea donde sea. Esa experiencia se traduce siempre en un cambio, ¿ya? Ojalá me sigan. A la par del aprendizaje tenemos los estímulos, ¿ya? Estos estímulos actúan siempre directamente en dispositivos de procesamiento, lo que genera finalmente un cambio, ¿ya? Pero ¿cuáles son los dispositivos de procesamiento? En primera instancia tenemos la atención. También tenemos el lenguaje, la memoria, que esperemos que no me falle hoy día, la percepción y también la motivación, ¿ya? La atención es directamente la facultad que nos permite siempre detectar cambios en el medio ambiente. Nos permite también focalizarnos en uno o en varios aspectos del mismo y prescindir de los restantes. O sea, tenemos que discriminar, ¿ya? Por ende, debemos tener en cuenta que existen distintos tipos de atención. Tenemos la atención focalizada, que es capaz de dirigir la atención hacia una sola fuente
de información que generalmente es el estímulo más relevante, ¿ya? Es como la más simple, la que se presenta de primera forma. Después tenemos también la atención sostenida, que es la capacidad para mantener la atención en determinados procesos o comportamientos durante varios minutos. Y es básica para poder aprender los contenidos educativos, ¿ya? Tenemos también la atención selectiva, que es la capacidad para seleccionar diversos estímulos en ambientes con distractores y mantener la concentración en los mismos, ¿ya? La persona, en este caso, el estudiante, tiene que decidir entre distintos estímulos cuál es el más relevante para la conducta a realizar. Y finalmente tenemos también la atención, disculpen, selectiva, que es muy importante en las clases numerosas porque generalmente existen muchos estímulos distractores que impiden un buen aprendizaje en niños distraídos, por ejemplo, y con poca capacidad de atención. Se me quedaba una. La atención dividida es la capacidad para atender, ¿cierto?, a dos estímulos diferentes en el mismo momento y manteniendo la misma eficacia. ¿Ya? Finalmente, la atención alterna, que es la que quería compartir, es la habilidad para poder cambiar una tarea a otra sin confundirse, sin distraerse en ninguna de las dos, con total eficacia para ambas, ¿ya? Esta atención requiere un alto grado de concentración, conocimiento y habilidad en ambas tareas, y es básica para la adquisición de un buen aprendizaje operativo y fundamental entre los buenos profesionales, ¿ya? En conclusión, entendemos que cognitivamente hablando, la atención es un estado de vigilancia y alerta, que comienza desde la simple receptividad, ¿cierto?, abierta a una disponibilidad aguda y dirigida sobre un objeto. Puede ser un objeto, un ser, una preocupación, un acontecimiento, etc. ¿Ya? La atención, profesores, se activa mejor en el aula cuando tenemos algunas condiciones. La primera es un descanso adecuado entre todas las tareas que vamos realizando, ¿ya? La idea es no generar instancias de estrés, cansancio, etcétera, sino que tengamos ciertos espacios de trabajo. Este cansancio o estrés se puede generar por tener tareas consecutivas, por ejemplo. ¿Ya? Pueden generar una pérdida de la atención durante el trabajo en el aula o hacer que a medida que el alumno va trabajando en esta tarea o va realizando algún proceso, la atención vaya disminuyendo con el tiempo. También se sugiere estímulos limpios, ya estímulos que no sean directos, pues, estímulos que sean directos y no contaminados. Por ejemplo, para que se entienda de mejor manera, la sala letrada, ya otorgan variedad de beneficios, aportan en factores como trazo, adquisición de letras, etcétera. Pero este tipo de sala letrada tiene muchos estímulos, demasiado diría yo, ya. Entonces es un buen recurso, pero muchas veces se pierde porque el estudiante chiquitito generalmente no logra discriminar sobre qué atender y qué no atender, ¿ya? La atención se potencia además cuando se intercala en tareas, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que al momento en el cual el estudiante está trabajando en una tarea, por ejemplo, lo ideal es ir intercalando acciones durante el trabajo, por ejemplo, agregar puestas en común, trabajos metacognitivos, preguntas, revisiones de procesos, etc., ¿ya? Y todo esto con el fin de que evitemos que el alumno disminuya su atención en sus tareas de forma progresiva. Como conclusión del dispositivo que vimos recién, que es el de atención, debemos tener en cuenta que los diferentes mecanismos para fortalecer los tipos de atención que mencioné anteriormente tienen directa relación con la naturaleza de la tarea entregada al estudiante, ¿ya? Muchas veces el grado de atención que presentan nuestros alumnos siempre va a depender de qué tipo de tarea tengan que realizar, ¿ya? Así que ojo ahí. Pasando al siguiente dispositivo, nos encontramos con el lenguaje. El lenguaje, estimados, es la facultad o la capacidad, ¿cierto?, que tiene el ser humano de comunicarse y de representar la realidad mediante signos, ¿ya? Estos signos pueden organizarse y a la vez permitir establecer distintas relaciones. El orden, el enfoque y el sentido de dichas relaciones va a depender siempre de la meta, del objetivo o de la tarea que tengamos, o el proceso que se espera alcanzar en este caso, ¿ya? Tenemos claro entonces que el lenguaje genera códigos propios a la información del entorno, ¿ya? El código en este caso se procesa siempre de mejor manera cuando están considerando, o el alumno en este caso considera los elementos que componen la presentación de aquella información. Por ejemplo, la forma, textura, colores, olores, sonidos, palabras, imágenes, etc.,
¿ya? Lo fundamental acá es entender que el ser humano, nosotros, o los estudiantes, logran desarrollarse socialmente gracias a la adquisición de diversos códigos que a la vez nos permiten, ¿cierto?, ser eficientes en la interacción con el entorno, con la sala de clases, etc. Y como información, ¿cierto?, adicional y sumamente importante, es fundamental que esos códigos se reflejen en 4 acciones para poder construir la realidad actualmente. En este caso, las acciones son hablar, leer, escuchar y escribir. Sumamente importante, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de la memoria también debemos tener en cuenta que es un dispositivo que permite tener vigente, ¿cierto?, por distintos espacios de tiempo la información del entorno, ¿ya? Es un dispositivo que trabaja en base a distintos canales perceptivos y se conectan todos a través de sistemas complejos con diferentes propósitos. Esto también lo asociamos a una tarea encomendada, por ejemplo, o un objetivo que tengamos en común. Con el fin de que el cerebro siempre distinga de dónde está obteniendo la información necesaria, ¿ya? Y aquí se hacen presentes los tipos de memoria. Por ejemplo, tenemos la memoria a corto plazo, muy común en nuestros estudiantes, por ejemplo, cuando solo se preparan para una prueba o un examen el día anterior, ¿ya? La memoria operativa o de trabajo, y también tenemos la memoria, ¿cierto?, a largo plazo, ¿ya? Cada una de ellas tiene objetivos y usos distintos. ¿Y cómo la favorecemos? ¿Cómo favorecemos actualmente la memoria? Tenemos 3 factores que nos van a ayudar. En primera instancia tenemos la reiteración, ¿ya? En donde podemos trabajar estímulos recurrentes y consecutivos. Tenemos la visualización también, que en base a un objetivo, a un objeto o imagen en concreto, por ejemplo. Y finalmente tenemos también la acción, ¿ya? Aplicando y trabajando la memoria con acciones concretas que tengan relación con diversas actividades, ¿ya? Cuando hablamos también de la percepción, nos referimos siempre al dispositivo que permite integrar la información del entorno en el cerebro, ¿ya? Generalmente se activa cuando la información en el aula es entregada, ¿ya?, y procesada a través de los distintos canales sensoriales. Lo que tenemos que entender acá, profesores, es que es un factor clave para reconocer, es un factor clave para interpretar y también para darle significado a los distintos estímulos para lograr, ¿cierto?, por ejemplo, la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, ¿ya? Todo esto se suma también a otros procesos como el aprendizaje, la memoria, la simbolización, por ejemplo, también. Y entonces tenemos claro que cada proceso mencionado hasta ahora no viene solo, se presenta en conjunto, ¿ya? Se suma a otro, se mezcla con otro, entonces nos damos cuenta que cuando hablamos de neurociencia, cuando hablamos de estos procesos, nada es simple, ¿ya? ¿Cómo percibe un alumno, por ejemplo, un texto que tenga que leer que se aleje mucho de su contexto? O que sean demasiadas páginas, un texto que sea aburrido, que no tenga imágenes, que no tenga sentido alguno, o al contrario. ¿Todos los alumnos perciben de la misma manera? ¿Ya? Cuando a mí, por ejemplo, no me gusta un texto o no lo comprendo, ¿necesariamente debería ser así con todos mis compañeros? Yo creo que no, ¿ya? Finalmente llegamos a un tema muy entretenido y a la vez discutido, la motivación, que en palabras simples es el dispositivo, ¿cierto?, que dirige la conducta del estudiante, ¿ya? Cambia la cosa, ¿cierto?, cuando yo aplico distintos tonos, distintos caras, no sé. Esta motivación la orientamos hacia la acción, ¿ya? Recuerdan que anteriormente hablábamos que la neurociencia también estudia gran parte de la conducta humana, en base a las reacciones y cambios cerebrales, ¿cierto? La motivación es sumamente transversal a todos los dispositivos anteriores y al nivel neurodidáctico por sí solo, ¿cierto? Tiene la capacidad de hacer ver que el aprendizaje, en este caso, exige un grado de motivación para poder aprender, ¿ya? Ahora la motivación deberíamos verla siempre como algo orientado a distintas metas, ¿ya? Como algo organizado, algo instructivo, algo estratégico, por ejemplo. Y en ese caso me gustaría preguntarle a ustedes, en sus casas, ¿qué tan motivantes son sus clases? ¿Qué tan motivantes son sus planificaciones? Ver la motivación como una estrategia, como un fin, como algo innecesario, por ejemplo. ¿Cómo potenciamos la motivación del alumno que está trabajando hoy día en su casa?
que está trabajando en su hogar. O nos da lo mismo. O nos da lo mismo que no se motiven, porque muchas veces la tarea o el objetivo se va a cumplir igual. ¿Ya? Ahora, ojo con esto, porque el camino que tiene que recorrer un alumno motivado muchas veces es una maravilla de camino, ¿ya? Al lado del camino que tiene que recorrer un alumno que tiene cero motivación, ¿ya? Tal vez, lo que les comentaba yo, ambos van a llegar y van a conseguir el mismo objetivo. A leer un texto, a entenderlo, a ser capaces de emitir un juicio, por ejemplo. Pero ahora, ¿cómo potenciamos la motivación? Primero, considerando siempre los intereses del estudiante, ¿ya? No es lo mismo para un estudiante realizar algún tipo de trabajo basándose en sus propios intereses que en algo que no tenga interés alguno, ¿ya? Si conozco el interés de mis alumnos, puedo agregar perfectamente un video, una guía, una canción o cualquier estímulo que permita generar ese clic que buscamos, ¿ya? Como anécdota, aquí en Temuco, un colegio, el Liceo La Frontera, teníamos una profesora muy buena trabajando con CIEMAX ahí, y para motivar ella sus clases, ¿cierto? Hacía el trabajo de comprensión lectora en un segundo medio, y además de eso, utilizaba instrumentos, tocaba guitarra, cantaba con ellos, cosa que le dio muy buen resultado, ¿ya? Tenemos que tener además los objetivos claros y acotados, ¿ya? O sea, tanto el docente como el alumno tiene que saber por qué estoy haciendo esto, ¿ya? ¿Por qué estoy leyendo, por ejemplo, un cómic si estoy en matemática? O, por ejemplo, usando el mismo ejemplo de matemática, ¿por qué tengo que leer un enunciado para poder trabajar en matemática? ¿Ya? ¿De qué me sirve, por ejemplo, que, no sé, en la granja tenga que vender 10% de mi ganado? Estamos trabajando en matemática, acuérdense. Si perfectamente puedo aplicar una regla de tres simple o usar la calculadora directamente, sin tener que leer, sin tener que estar revisando otras cosas que no me competen. ¿Ya? Y hay profesores, cuando el alumno entiende lo que está haciendo, entiende por qué hace las cosas, qué beneficios obtiene, para qué le sirve, ¿ya? Podemos generar instancias ricas de aprendizaje. Finalmente, se recomienda que las actividades en este caso vayan variando y sean también graduadas, ¿ya? O sea, cambiar, salir de lo común, salir de lo mismo, ¿ya? Tal vez hoy en día, por ejemplo, tener que trabajar con los papás sea más motivante, apoyarse en sus hermanos, tener que hacer ejercicio, cómo obtener la idea principal, por ejemplo, de una noticia, generar actividades compartiendo las experiencias de su familia también, comprender la secuencia, no sé, de mis día a día, y ahora que estoy en mi casa lo comparo con mi día a día que tenía en el colegio, ya comprendiendo la secuencia, qué cosas ya no hago, cómo lo cambié, etcétera, ¿ya? La invitación acá es lograr la motivación, independiente de que tengamos a nuestros niños en el aula o en sus casas, obviamente, pensar en ellos, en los beneficios que obtengo al tener mi grupo de curso motivado y ya haciendo un trabajo en conjunto en realidad, ¿ya? Ya llegamos a la parte final de este recorrido por la neurociencia, recordarle además sobre las charlas webinar que están agendadas para el mes de junio. Toda esa información la van a poder revisar en nuestra fanpage y grupo de Facebook, ¿ya? Para terminar, profesores, hablaremos sobre algunas estrategias neurodidácticas para el desarrollo de la comprensión lectora y por qué era importante conocer los dispositivos de aprendizaje anteriores, ya los que fuimos revisando. Porque este tipo de estrategias potencian esos dispositivos, ya sobre todo en actividades asociadas a la lectura. Vamos a comenzar con las estrategias de exploración, ¿ya? Las estrategias de exploración se utilizan cuando la base del conocimiento previo sobre el material o lo que se va a aprender es amplia. Cuando hay un conocimiento que yo puedo activar, ¿ya? Esto podría ser perfectamente un requisito, ¿ya? Y además, los objetivos de aprendizaje no están necesariamente claros. Por esto, se usa como técnica de acceso al texto que se va a leer y de esta forma se inicia la interacción, ¿ya? Dentro de las estrategias de exploración tenemos la prelectura, que también tenemos la lectura superficial y la lectura intermitente. Vamos a revisar cada una de ellas, ¿cierto? La primera es la prelectura y se considera como una lectura superficial, una lectura selectiva, una lectura global, que permite obtener un mapeo general del tipo de texto que voy a trabajar, ¿ya? Y también lo que va a abordar
en el mismo texto, ¿cierto? O lo que se va a abordar en el mismo texto. En esta instancia de prelectura, lo que tenemos que considerar además, por ejemplo, son los títulos, los subtítulos, las palabras destacadas, las palabras ennegrecidas, las palabras a color, anotaciones al margen, ilustraciones, recuadros, etc. ¿Ya? Por ejemplo, si quiero saber sobre un texto, ¿qué me dice el título? ¿Me ayuda? ¿Me prepara para lo que viene? ¿Me entrega datos fundamentales, por ejemplo? Les voy a dar un ejemplo. Hay un texto de Elizabeth Ibarra que se llama La medicina todo locura. ¿Ya? Y la palabra locura está escrita junta, obviamente, para dar sentido al texto, que se trata sobre anécdotas, la mayoría son graciosas, de médicos, ¿cierto? Y enfermeras. El título algo me dice sobre lo que yo voy a leer. Pero, por ejemplo, el libro de Oscar Wilde, ya que lleva como título La importancia de llamarse Ernesto. ¿Me dice algo sobre el texto? Tal vez sí, tal vez no. Ya, ahora la lectura superficial, tal como su nombre lo dice, es un barrido por el texto para obtener una idea de los conceptos más específicos que éste presenta. ¿Ya? A nivel neurocognitivo, aporta la posibilidad de hacer conexiones con redes existentes ya en el cerebro, previamente creadas, volviendo a la importancia de la activación de conocimientos previos. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, si realizo la lectura superficial de un texto que tenga relación con los siguientes conceptos, mar, barcos, pesca, viajes, olas, por ejemplo, me entrega una idea, ¿cierto? Al obtener esa idea, inmediatamente mi cerebro busca con qué la puedo relacionar. Si, por ejemplo, vivo en una zona costera, será mucho más fácil relacionar el tipo de texto con mi vida cotidiana, ¿ya? Genero conexiones con redes existentes, me preparo de mejor manera para entrar a la lectura, incluso hasta motivado, puede ser, ¿ya? En el caso de la lectura intermitente, tengo que tener claro que es un proceso de interrogación frecuente, que se hace a lo leído. Por ejemplo, estoy leyendo un texto relacionado con las vacunas y estudios del coronavirus, ya para hacerlo más actualizado. Leo un párrafo e inmediatamente me pregunto, por ejemplo, ya están buscando la vacuna, lo entiendo, pero ¿en cuánto tiempo va a estar lista? ¿Qué pasa si la vacuna presenta algún tipo de contraindicación al año de haberse usado? O si me pagaran, ¿podría postularme como sujeto de pruebas para probar la vacuna? Entonces, es un ejemplo. La idea de la lectura intermitente es buscar información adicional que complemente lo que ya se está leyendo. Y además potencia la conexión neuronal, complejizando la red actual. ¿Ya? Otro tipo de estrategia neurodidáctica son las estrategias de fragmentación. ¿Ya? Y este tipo de estrategia se implementa cuando el objetivo de aprendizaje ya está claro, lo tenemos ok, ¿ya? Está a la vista de todo, fue planificado con anterioridad, etc. Por ende, los materiales que vamos a aprender están bien organizados, ¿ya? En este caso, se tiene presente la tarea específica y es más bien operativa, ¿ya? Y existen tres tipos de estrategias de fragmentación. La primera es el subrayado lineal, ¿ya? El cual me permite destacar la idea más importante que refleja la información esencial de lo que estoy leyendo. Por ejemplo, le pedimos a un alumno que lea el texto detenidamente y luego haga un subrayado lineal. ¿Qué tiene que hacer él? Destacar, por ejemplo, la idea principal y secundaria de un texto. ¿Y cómo se hace? Ponemos una raya debajo de la palabra que consideramos más importante de un tema. ¿Ya? Por ejemplo, depende también directamente de qué objetivo estemos persiguiendo. Podemos buscar la idea principal, la idea secundaria o bien localizar algún tipo de dato específico. ¿Ya? La segunda estrategia de fragmentación es el subrayado idiosincrático. ¿Ya? Acá lo que hacemos es personalizar la información relevante mediante signos, colores, formas, algún elemento extra, que acerquen al lector al texto que está interviniendo, ¿ya? La clave acá, profesores, ojo, es que el lector lo haga, ¿ya? Porque al hacerlo lo conecta con sus propias redes neuronales. Y acá está todo permitido. Si considero que una nube, por ejemplo, me permite destacar una idea o una palabra, o por ejemplo los colores rojos serán ideas principales y los azules van a ser ideas secundarias, eso lo decido yo, el lector, ¿ya?
tal vez no le interese que se vea más bonito, sino que pueda encontrar lo que busca en el menor tiempo posible, ¿ya? Finalmente tenemos también el epigrafiado. El epigrafiado es una estrategia de fragmentación que tiene directa relación con todas las nuevas anotaciones que enriquecen el campo conceptual del texto, ya lo que estoy leyendo, y además de eso propicio, ¿cierto?, la conexión de conceptos en el cerebro. No sé si se han fijado que algunos alumnos al momento de estudiar, por ejemplo, un texto o un resumen o algo similar, llenan la hoja de información, adicionalmente para ello es sumamente beneficioso y hasta ordenado poder estudiar así, pero hay algunos alumnos que les juegan contra. Al momento de tener que poner atención, por ejemplo, ven una rayita extra, un color extra y no pueden poner atención. ¿Qué quiero decir? Que cada alumno, dependiendo de sus intereses, dependiendo de sus factores externos, sus objetivos, debería escoger qué estrategia le acomoda más. Obviamente nosotros como docentes hoy en día debemos poner a su disposición la mayoría de las herramientas disponibles, ¿ya? Estrategias, todo tipo de ayuda, etcétera. Y es por eso que es importante igual que ellos se conozcan, ya sepan sus necesidades, ellos prueben, entiendan, se equivocan, aprendan. El mundo de la enseñanza y el aprendizaje, profesores, es enorme, es muy grande. Y ellos son los protagonistas de su propia historia, eso ya lo habíamos hablado, ¿ya? Y para terminar la historia del día de hoy, solo nos queda revisar las estrategias de repetición, ¿ya? Este tipo de estrategia, si bien tiene por objeto mantener la información de manera activa en la memoria, a corto plazo, para la adquisición de la información ayudan siempre a pasar también la información a la memoria de largo plazo, ¿ya? Debemos tener en cuenta además que la elaboración parcial, la elaboración profunda y además la organización, ¿cierto?, conectan siempre con los conocimientos previos, ¿ya? Los integran en estructuras de conocimiento más amplias o de bases cognitivas que ya estaban. También suponen codificaciones profundas, requieren más tiempo, requieren esfuerzo, pero se logra siempre almacenar la información a largo plazo, ya cuando es reiterado. Comentarles también que la reiteración afianza siempre la construcción de una nueva red cognitiva, por ejemplo, en conceptos incorporados, ¿ya? Propiciando el cambio de los significados y por ende logrando o generando aprendizaje, ¿ya? Dentro de las estrategias de repetición vamos a encontrar los repasos en voz alta, ¿ya? Yo creo que han visto más de alguna vez algún alumno repitiendo en voz alta, hasta que un compañero le dice, no sé, que por favor se calle, o además agregan movimientos, se desplazan de un punto a otro y repiten, ¿ya? Tal vez no sea la estrategia más silenciosa de todas, pero en muchos casos les sirve de sobremanera a quien la aplica, ¿ya? El repaso reiterado, también, que es uno de los que uso yo, generalmente consiste en volver a leer varias veces el mismo tema. Y a medida que voy avanzando, se sugiere incorporar pequeños descansos para facilitar la comprensión. Y además de eso, lograr el almacenamiento de la información, ¿ya? Esta estrategia, de igual forma, no les resulta a todos, ¿ya? Han escuchado decir, por ejemplo, pero profe, lo leí 30, 40, 50 veces y aún no lo entiendo. Entonces nos damos cuenta de que acá el repaso reiterado no funciona o algo le falta, ¿cierto? Finalmente tenemos el repaso mental, ¿ya? El repaso mental, una vez investigando sobre este tema del repaso mental, di con un neurocientífico que se llama Joe Dispenza, ¿ya? Por si alguna vez lo quieren leer o lo quieren buscar por ahí. Es un neurocientífico y relacionaba el repaso mental con el cómo los pensamientos se convierten en experiencia, ¿ya? Comentaba además de que por medio del repaso mental, que en palabras simples es imaginar repetidamente que realizamos una acción, en este caso, por ejemplo, imaginamos o leemos en nuestra mente y lo repasamos, los circuitos del cerebro se reorganizan para reflejar, ¿cierto?, en este caso, nuestros objetivos. Ya quería compartir también con ustedes un estudio que hizo esta persona y su grupo de trabajo. Hablaba, ¿cierto?, de cómo los participantes de un estudio que ensayaban mentalmente ejercicios de una sola mano en el piano, ya durante 2 horas diarias a lo largo de 5 días. Ya hay que tener claro que ellos no tocaban nunca físicamente el teclado, no se acercaban tampoco al piano, sino que todo lo hacían en su mente.
experimentaban casi los mismos cambios en el cerebro de las personas que ejecutaron, ¿cierto?, los mismos movimientos con los dedos, pero en el teclado del piano durante el mismo tiempo, durante el mismo espacio de tiempo, ¿ya? Se sacaron imágenes del cerebro, por supuesto, y se reveló que todos los participantes activaron y además aumentaron los grupos de neuronas en la misma región cerebral, ¿ya? Por ende, este estudio demostró dos puntos importantes. Nuestro cerebro, además de cambiar al pensar de distintas formas, cuando nos concentramos y volcamos en algo, no distingue el mundo interior mental de lo vivido, ¿cierto? En el mundo exterior. No se distingue la diferencia. Por ende, aquello que pensamos se convierte en nuestra experiencia, ¿ya? Así que con esta reflexión o con este estudio, espero que les haya gustado la charla. Muchos abrazos desde la ciudad de Temuco. Les envío un abrazo gigante para todos. Los invito a usar la neurociencia para moldear nuestro cerebro y enseñarle que debemos cuidarnos durante esta pandemia. Aprovechemos las instancias que tenemos, reinventémonos, saquémosle provecho a nuestros aciertos, a nuestra profesión. Cuídense ustedes, cuiden a su familia y voy a revisar algunas de las preguntas que se hicieron el día de hoy. ¿En qué institución recomiendas estudiar neurociencias de la educación? Bueno, instituciones hay bastante ya. Nosotros tenemos un curso, ¿cierto? Como CIEMAX, como ATE, cerrado a los colegios para abordar la neurociencia, ¿ya? Existen diplomados también en la Universidad Mayor, que son recomendables, y es interesante poder abordar esos dos temas, ¿ya? ¿Qué tan recomendable es enviar lecturas domiciliarias si no sabemos cómo es apoyado por la familia? ¿Ya? Un tema importante. Si hoy en día nos cuesta conocer a nuestros alumnos, imagínense lo que nos cuesta, ¿cierto?, conocer a la familia, ¿ya? Tenemos que tener en claro que la lectura es un proceso, ¿cierto?, de encontrar sentido, ¿ya? Por eso se recomienda que la lectura sea lo más cercana al interés del estudiante, ¿ya? En este y en su contexto. Al ser cercana a su interés, por ejemplo, tal vez la motivación lo ayude, ¿ya? Y dependiendo del grado de apoyo que tenga a nivel familiar, se haga un trabajo en conjunto entre la motivación propia del estudiante y, obviamente, lo que están haciendo los papás en la casa, ¿ya? ¿Cómo la familia puede ayudar al trabajo de estos dispositivos? Yo creo que a través de la conversación, ¿ya? Donde el entorno que tenga el alumno entrene la ejecución de los dispositivos, ¿ya? Hoy en día conviene siempre educar a la familia para que sepa la importancia de abordarlo en cualquier actividad cotidiana, ¿ya? Es por eso que la comunicación entre nosotros como profesores o ustedes, por ejemplo, como colegio, institución, siempre tengan ligada a la familia, siempre haya una conexión, siempre podamos en algún momento, por ejemplo, no sé, conversar con los papás, que entiendan la importancia, cuáles son los objetivos de lo que está haciendo el alumno en clase, y en este caso en la casa, ¿cierto? Así que eso, estimados profesores, un abrazo gigante. Espero que les haya gustado mucho la charla. Los invito a la charla del jueves que les comenté al inicio. Y felicitaciones por participar también hoy día con nosotros. Cuídense, que estén muy bien. Gracias.